Muy buenos días, amadas hermanas. Gracias al Señor porque hoy tenemos un nuevo día para seguir continuando con nuestro alimento diario. Serie Génesis, tomo Salía de Edén un río, por nuestro hermano Pedro Don. Título de esta semana dice así: Salía de Edén un río para regar el huerto. Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14, segunda semana. Día viernes. Lectura bíblica, Ezequiel capítulo 47, versículo 1-3, Malaquías capítulo 4, versículo 2, Lucas capítulo 1, versículo 78, Juan capítulo 1, versículo 11 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 5 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Leer con oración. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Lucas 1, versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. El Señor nos tuvo misericordia, amén, hermanas, con que nos visitó desde lo alto la aurora, amén. El agua comienza a fluir después de la cruz. En Ezequiel capítulo 47 vemos otra mención del río que fluía del santuario, la casa de Dios. Tanto el tabernáculo como el templo fueron construidos según el mandato de Dios, orientados hacia el este, es decir, hacia el oriente, versículo 1 y 2. Las aguas salían por el lado del oriente y venían desde abajo, por el lado derecho de la casa, al sur del altar. Como la casa miraba al este, su lado derecho corresponde al sur, donde se encontraba el altar. Las aguas provenían del lado sur del altar. ¿Qué significa esta descripción? Que el agua fluye solo después de experimentar la cruz. Gracias a Dios, Cristo murió por nosotros y nos justificó para que podamos vivir en esta realidad cada día, porque ya morimos con Cristo y tenemos en nuestro interior un río que fluye desde el lado sur del altar. El oriente nos recuerda al sol naciente. Cuando Cristo vino por primera vez, Zacarías profetizó que Él era el sol naciente de lo alto, que vino a visitar al hombre. Lucas capítulo 1, versículo 78, versión NBI. Y en su segunda venida vendrá como el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Nuestra vida está centrada en la venida del Señor, porque no somos de los que duermen, no somos de la noche ni de las tinieblas, sino hijos de la luz y del día. Por lo tanto, seamos sobrios y vigilantes. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 6. Todos los valientes de David necesitan levantarse y juntos participaremos en esta maravillosa obra para atraer al Señor de regreso. Apacentemos a las personas, invirtamos en la predicación del Evangelio del Reino. Enviemos misioneros a todos los continentes, promovamos la multiplicación y consolidación mediante el TCI, tropas, capitanes e intendentes. Realicemos el VNID, la misión familiar, la inmersión ultra refinada, las cámaras de resonancia y de energización. No somos de la noche, somos hijos del día. Los materiales utilizados para edificar la casa de Dios deben ser probados y aprobados. Leemos acerca de un hombre con un cordel en la mano. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Eso está en Ezequiel capítulo 47, versículo 3. ¿Quién es ese hombre y por qué está midiendo? Ese hombre es Cristo. La primera mención de este hombre con un cordel de medir en la mano se encuentra en Ezequiel capítulo 40. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Versículo 3. En la Biblia, el bronce se refiere a aquello que ha pasado por el juicio de Dios, que ha sido probado y aprobado.
Cristo es aquel que fue probado y aprobado. Él vino a la tierra, nació humildemente en un pesebre, fue maltratado, injuriado y difamado. Él vino a salvar al hombre. Por eso no le importó. Estaba siendo probado. Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 11. Los líderes judíos no solo no lo recibieron, sino que incluso hicieron todo lo posible por matarlo. Fue probado por los judíos, los sacerdotes y sumos sacerdotes, los saduceos y los fariseos. Fue como el Cordero Pascual, examinado y finalmente aprobado como el Cordero de Dios. Sufrió la muerte en la cruz y por su obediencia al Padre, Dios lo aprobó. Ahora tiene la calificación y la autoridad para medir. ¿Qué significa medir? Significa que todos los materiales para edificar la casa de Dios deben ser probados y aprobados. No se puede usar cualquier material. Hoy estamos siendo probados como por el fuego, para que una vez confirmado el valor de nuestra fe, seamos aprobados y alcancemos la alabanza de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Nuestra capacidad natural no puede edificar la iglesia. Todo debe pasar por aprobación. Quien nos prueba y aprueba es Cristo. Él está calificado para medir. Oh Señor Jesús. Amén.